¿De qué trata Shingeki no Kyojin? Esta pregunta es una muy interesante en muchas dimensiones, porque mediante avances en la serie es el propio argumento el que te va cambiando los motivos de creer que cuenta una historia u otra. En un inicio uno puede llegar a pensar que será un shonen de acción genérico con una temporada entera en el entrenamiento, una temporada peleando titanes y un final rancio venciendo al mal. Luego creemos algo parecido, pero esta vez a las afueras de las murallas, y poco a poco se pasa a la política, a lo bélico y el conflicto social más humano, dando mucho que pensar en cuanto a los temas que nos acaban de dar, pues ciertamente no son muy fáciles de digerir. Sin embargo, una vez acabada la obra, retrospectiva es que por fin soy capaz de contestar dicha pregunta. Shingeki no Kyojin trata de anhelos, del sueño de cada personaje que vemos en pantalla, pero sobre todo, el de nuestro protagonista, o quizás mejor dicho, el que pudo llegar a ser su sueño. Shingeki no Kyojin trata de lo que un niño perdió y nunca más pudo recuperar. Trata de la libertad de Eren Yeager. A través de los 139 capítulos que nos mostró Hajime Isayama en su manga, seguimos la historia del intento desesperado de Eren por recuperar su libertad mientras consigue la de su pueblo. Hoy, haciendo entonces ensayo a lo que Joseph Campbell tituló como el héroe de las 1000 caras, analizaremos el nacimiento, ascenso y caída de uno de los protagonistas más peculiares en la historia del medio. Sean bienvenidos todos al viaje del héroe de Eren Yeager.娘さんをいただくような気持ちで今まで企画があったんですけど、とにかく僕がやらせてもらったからにはっていうか。4畳半と同じような世界で本当パラレルワールドみたいな意識でやってるんで、同じキャラクターもいますし、同じ場所が出てきたりとか。Fue Joseph Campbell el que dijo alguna vez que un héroe es aquel que ha dado su vida por algo más grande que él, o en su defecto, algo distinto a lo que es, entregándose y sacrificándose por otro. Y casi cualquier crítico llega a él como referencia máxima porque este señor escribió El héroe de las 1000 caras. En este libro, Campbell desarrolla un patrón narrativo conocido como el monomito, actualmente también llamado el viaje o periplo del héroe, en el cual mediante una decena de pasos se nos relata una historia épica, referente a un héroe. Y si bien esto nos retumba mucho al ver a los claros ejemplos modernos como lo pueden ser Frodo y el Batman de Nolan, no es un elemento exclusivamente de Occidente como pudimos ver en la ocasión que hablamos del viaje de Edward. El Goku de Dragon Ball, Caimán de Dorohedoro e inclusive Akira de Devilman Crybaby son personajes que llegan a rozar en mayor o menor medida la estructura que el autor estadounidense nos describió. Sin embargo, de todos los personajes en el medio, es el de Eren Yeager el que más me ha llamado la atención, porque de cierta forma es el que se siente pensado para calcar más en dicho molde. El que pareciera ser el héroe más estereotípico del medio es el que nos va a sorprender. El mundo en el que nuestro protagonista se desenvuelve es presentado meticulosamente de una forma en específico. Cada escena está enfocada en demostrar al espectador la clase de ambiente en la que se encuentra, y el cómo está dista de la tranquilidad que cualquier persona que lo está viendo goza. Lo primero que vemos en toda la serie es el mítico asomo del colosal al distrito Shinra en China, y después a la Legión de Reconocimiento persiguiendo a lo que después se nos presentaría formalmente con el nombre de Titanes en el Bosque, aunque si me lo permites creo que la palabra correcta es cazando. Para mí no es casualidad que este segmento sea lo primero que se muestra, y tampoco el hecho de que sea interrumpido por el opening, pues la primera frase de este nos lo dice todo.
La letra de Gure no Yumiya y la intro de la serie en global tiene una razón de ser, y es que la forma en la que a mí me gusta recomendar Shingeki no Kyojin es dejando en claro la descripción de un mundo donde el máximo depredador no es el humano. Las dos primeras escenas son una contradicción total. Por un lado vemos a una ciudad entera sucumbida ante un gigante, y por otro lado a la fuerza humana acabando hábilmente con otro, aunque eso sí guardando claramente las distancias, y esto se debe a lo que el propio primer episodio significa. La obra nos regala 10 minutos enteros de una tranquilidad rancia, desequilibrada y sobre todo falsa. Si bien están protegidos de lo que resulta ser el máximo enemigo de la humanidad en su conocimiento, hay muchos detalles que nos hacen sentirnos incómodos. El bullying a Armin, la clara irresponsabilidad de los que se supone son la autoridad, al embriagarse en la vía pública y la pregunta de Eren. Estas contradicciones son las que nos empujan a lo que ya sabemos que va a pasar, un ataque titán. Pero lo que realmente importa y la razón por la cual este es para muchos el mejor primer episodio del anime no es que sea el primer ataque en sí, sino el mensaje que los niños se llevaron de él. Desde ese día, los humanos recordaron que no son libres. Esa fue la frase que Armin usó para describir el ataque a Shinganshina, y la que sin lugar a dudas dejó un eco en el personaje de Eren. Ese día no solo perdió todo lo que entendía el chico como hogar, sino que al mismo tiempo se dio cuenta de lo cruel que puede llegar a ser este mismo. Perdió a su casa y perdió a su madre. En los ojos de un niño pareciera que perdió todo, pero desde ese día, Eren adquirió un motivo. A pesar de esto, la serie todavía tiene dos cosas más que enseñarnos: la partida de Grisha y el intento de recuperación de Shinganshina. Estos dos actos son extremadamente importantes para el personaje de Eren, porque son los que le terminan de dar forma a su anhelo. El abandono de su padre y sus recuerdos difusos le dejan claro en su mente lo que aún no había terminado de asimilar. Armin y Mikasa son lo que restan de su familia, mientras que el acto atroz de gobierno mandando una misión suicida a cientos de civiles tal de no tener que alimentarnos llena la otra parte. Dentro de las murallas tampoco es seguro y morirán si es que dependen del gobierno, pues el humano es débil, haciendo lo único que cree correcto en ese momento: confiar en sí mismo sin listarse como recluta para no tener que depender más del resto, y cuidar así a lo poco que le queda de familia, lo poco que le sigue dando identidad. Todo esto, los primeros 3 episodios enteros de la serie, es lo que Joseph Campbell denomina como el mundo ordinario. Y es importante recalcarlo porque si bien no lo deja explícito Campbell, la naturaleza del mundo influye mucho en la naturaleza del héroe. Este mundo ordinario es el que acabó con su madre, su máximo símbolo de seguridad, enseñándole muchas cosas al protagonista. Eren en un par de meses descubrió la incompetencia, la debilidad, el conformismo, todos esos elementos asociados a su comunidad, siendo a partir de ahí que lo único que este chico entiende como acto de heroísmo y salvación para su pueblo es eliminar eso de sí mismo y defenderlos de los ataques por venir. El arco de la tropa de reclutamiento trata precisamente de eso, de la voluntad de Eren de lograr su cometido a toda costa, y si bien no es el mejor de todos, le sirve lo suficiente para terminarse graduando. Sin embargo, tristemente, y aun con eso, el Yeager malentiende cuál es la posición por la que está pasando, pues cree que el entrenamiento fue suficiente ya para poder purgarse como ser y tener la capacidad de lograr su cometido. Pero la vida aún tenía mucho que enseñarle a nuestro protagonista. El segundo arribo del Colosal y el ataque al Distrito Trust representa el segundo estadio en la travesía de Eren. En el libro, este es descrito como un acto que obliga al héroe a dirigirse hacia lo desconocido, el catalizador de su viaje, siendo precisamente lo que está sucediendo aquí, a pesar de que el primer punto de giro en la trama general ya había pasado en Shinganshina. Si bien el espectador aquí cree que el protagonista tiene el control por la actitud confiada, la realidad es que no tienen ni idea de a qué se están enfrentando. No solo no sabe cuál es el origen de los titanes, sino que no puede llegar a imaginar de lo brutales que estos son en combate. Y es que hay una diferencia muy grande entre ser un héroe y hacerse el héroe. Actuar de forma valiente y hacer un acto suicida pueden ser dos cosas muy similares, pero en el fondo no es lo mismo. Bajo la lógica de Campbell, una forma fácil de identificar quién es un héroe y quién no radica en su salida, en su inicio, en su reacción a la llamada que está frente a él. Un falso héroe aceptará inmediatamente el serlo, mientras que uno verdadero lo va a dudar porque entiende la verdadera responsabilidad que hay detrás de ello, lo cual se explica en el tercer estadio.
El rechazo a la aventura es una parte fundamental en el inicio del héroe por las razones que te mencioné anteriormente, y en el caso de Eren no podía ser una excepción. El contraataque titán, el darse cuenta de que sigue siendo débil y que le falta muchísimo para poder lograr su objetivo son lo que le hacen entrar en razón al chico, pues no es hasta que está sin una pierna y sangrando en el piso que se da cuenta que sigue siendo incompetente, débil y que estuvo a punto de conformarse con ello, siendo entonces que lo único que puede llegar a su mente es aceptar que el reto es demasiado para él. Salva a Armin y a pesar de que sus palabras indican que su anhelo sigue vivo, al final no deja de ser una muerte provocada. Algo curioso en este estadio es que Campbell remarca que esta decisión, si bien es la que un héroe usaría, no es la correcta para él mismo, pues al tomarla lo que resta para el personaje simplemente es crearse más y más problemas a sí mismo. A la hora de resolver uno inevitablemente va a llegar otro, terminando con la conclusión de que haga lo que haga, tiene que aceptar el viaje. Esto lo vemos principalmente en el regreso de Eren, cuando la confusión de lo que sucedió lo tiene tan atontado que es el propio Armin el que tiene que actuar para que salgan de ahí vivos, siendo el sello a la puerta de Trust el que le hace finalmente razonar y lograr que crea que su viaje es algo, una victoria, es la que este chico necesitaba para volver a confiar, y que sea la primera de la historia de la humanidad es hasta poético si te pones a pensarlo. Sin embargo, hay un par de cabos sueltos en todo esto, y es que no fue la victoria más limpia. Por un momento Eren estuvo a punto de asesinar a Mikasa, y que la misión funcionase hasta cierto punto solo fue un resultado de que Bertolt y Reiner no pudieron hacer más. La batalla que tenían enfrente fue ganada, pero no había forma de asegurar la siguiente, abriendo paso así al siguiente estadio, la ayuda sobrenatural, en este caso los 3 mentores de Eren. Campbell describe este paso como una figura que está ahí para proteger a aquel que tomó la decisión correcta durante la llamada a la aventura. El llegar en su viaje no solo encuentra a uno, sino que tiene una trinidad que está ahí para enseñarle todo lo que va a necesitar en el futuro, a pesar de que no lo sepa aún. Kanji sirve para que conozca más su propio poder a la par que le enseña al espectador todo lo que se conoce de los titanes, representado especialmente en la ocasión en la que estos dos se quedan hablando toda la noche sobre el tema por ser el primero en escucharla de verdad. Levi le enseña por otra parte el ser disciplinado, pero por fuera de los estándares del ejército, el ser ordenado al momento de seguir tu camino, para hacerlo menos tortuoso, en otras palabras, una forma de canalizar su fuerza de voluntad, lo cual al mismo tiempo nos enseña que dicho mentor no solo está donde está por ser extremadamente poderoso, sino que ha sido disciplinado a la hora de tomar sus decisiones para poder seguir con vida, razón por la cual Eren lo respeta a tal punto de ignorar los malos tratos. Y bueno, por último, como no, Erwin, el cual a través de la muerte de los 2 titanes cautivos, el discurso a los nuevos miembros de la Legión y el plan que seguirán cuando salgan de las murallas, le muestra una forma distinta de resolución de conflictos. El ganarle a aquello que en papel es más poderoso que tú, planeando estratégicamente con base a fortalezas y debilidades, tanto del micro como del macro entorno. Es con la llegada de sus 3 mentores y la lucha inminente que tendrán contra sea lo que sea que se encuentre allá afuera, que el siguiente paso se hace tácito, el cruce del primer umbral. Esta fase también es conocida como la entrada hacia lo extraordinario, es la llegada del héroe por primera vez al mundo especial o mágico. Puede ser la llegada de un astronauta al espacio, un buzo a la Atlántida, un vikingo al Valhalla o cualquier otra representación mística que llegue a tu mente. Y bueno, este mundo en Shingeki no Kyojin está bastante claro. El exterior de las murallas y todo lo que se vayan encontrando más allá es este mundo fantástico al que el héroe llegó para convertirse en lo que será futuro, para acercarse cada vez más a su objetivo. La primera misión de la Legión expresa precisamente ese sentimiento que el estadio busca dar, lo extraordinario que es tan solo imaginar a un grupo de combatientes a caballo arriesgando su vida por una migaja de conocimiento. Sin embargo, Campbell expresa una nota muy importante en la llegada del héroe a este lugar, y es que indica que el cruzar el umbral mágico es directamente transitar hacia lo que él domina, el vientre de la ballena. El último estadio de la salida del héroe toma ese nombre por lo que gráficamente representa, el toparse de golpe con una pared. En este paso, el héroe, en lugar de conquistar la fuerza que el umbral le da, es tragado completamente por lo desconocido, a tal punto de sentir que está o estará muerto pronto, haciendo hincapié que el llegar a este nuevo mundo es una forma de autoaniquilación, percatándose que aunque pareciese que avanza hacia afuera, hacia más allá de los confines del mundo, en realidad está yendo hacia adentro, a los secretos del mismo que lo harán renacer. La mayor parte de la misión trata precisamente de esto, pues en ningún momento se le ve cómodo al protagonista por tener tanta importancia dentro de la misma, debido a que desde un inicio se nos deja claro que su cometido no es sorprender a nadie más allá de sí mismo. Pero la fuerza del estadio recae casi al final, cuando se entera que la misión no era de reconocimiento per se, sino que era una trampa para atrapar al titán hembra y proteger
protegerlo a él a toda costa, sin importar cuántas bajas de soldados haya de por medio. Eren no entiende por qué se está dejando morir a los que lo tratan de salvar ni la razón de por qué no se les está dando toda la información, pero es Levi, su mentor más cercano y probablemente el más experimentado en misiones de campo, el que le termina explicando cómo superar esta fase, retratando la cruda realidad. Esto le lleva a seguir el plan de Erwin y atrapar al titán hembra, pero tristemente también repercute en la muerte de todo el escuadrón de Levi, porque tal como el capitán dijo, no importa cuánto confíes en ti mismo, nunca sabes qué es lo que va a pasar. Concluyendo con una misión fallida y una retrospección que remarca el final de su salida. Al volver a las murallas, Eren ve a un par de niños contentos por lo genial que se ve la tropa de reconocimiento, recordándole a su yo de 10 años y lo mucho que ha cambiado desde entonces. Las secuelas de seguir el camino del héroe están haciéndose presentes, pero para este punto ya no hay marcha atrás. Dentro de lo que representa el final de la primera temporada y hasta el final de la tercera, Eren supera el siguiente estadio del monomito, las denominadas pruebas. En el libro El héroe de las 1000 caras, estas son descritas como hazañas o tareas difíciles que la persona debe superar para iniciar su transformación en héroe, fracasando en algunas, superando otras y a menudo apareciendo en grupos de 3, lo cual resulta curioso pues coincide con el número de titanes con los que pelea en este periodo de forma activa, considerando que el titán bestia es dejado por el autor como recurso para desarrollar a personajes como Erwin y Levi, y el propio Rod Reis sirve para Ymir e Historia, justificando así su futura coronación en Paradis. De cualquier forma, son el trío de traidores los que sirven como principales pruebas para el protagonista, porque como hemos dicho entre líneas durante toda la salida, el viaje de Eren resulta ser uno de introspección, y aquellos que son iguales que él son las pruebas más tácitas a vencer. De los mentores aprende el camino, de los villanos el cómo no salirte de este, y es en cada uno de estos personajes en los que el protagonista encontrará la misma enseñanza. La primera lucha que vemos es contra Annie, y la que resulta la más choqueante para él, pues se cumple todo un ciclo de duelo durante su revelación para remarcarnos lo dolido que está con la situación. Él niega que sea Annie el titán hembra porque son amigos, se enoja cuando se aprueba la misión del metro, negocia con ella para que demuestre que no lo es, entra en un episodio depresivo negándose a luchar al inicio y finalmente acepta que ella no solo es, sino que siempre fue el enemigo, acabando con ella en su propio juego, siendo de facto muy curioso el hecho de que haya heredado su estilo de combate para batallas posteriores. La segunda cuestión es contra Reiner, la cual se da en dos ocasiones durante este periodo, una cerca de la muralla Rose y otra en Shiganshina, la cual más que batalla fue una paliza por parte del prota. Pero lo importante de esto es el mensaje que se transmite en el choque de estas dos individualidades, y las cosas que Eren le remarca como errores, como fallos. Lo odia por ser un mentiroso y le destaca que él lo veía con orgullo, como alguien a quien imitar, un ejemplo a seguir, usando irónicamente la palabra héroe, terminando con que él quería ser tan fuerte como él. Estas dos peleas le dan a Eren una enseñanza a futuro, pero de ellas hablaremos mucho después, tan solo déjalo como nota. La última cuestión es la batalla contra Bertolt, la cual es sin lugar a dudas la más dura, aunque indirecta del protagonista, pues genera dos ironías bastante grandes. No es él quien lo venció, y es el único titán que Eren ha vencido en su forma humana, porque para el momento en que se muestra era importante aprender a vencer sin su poder titán. Bertolt siempre me ha parecido el más peculiar de su trío, de la misma forma que Armin lo es para el suyo, porque como ya lo he dicho antes, estos tres son símiles a estos tres, y su actuar resulta un tanto similar. En este caso, el pequeño titán colosal siempre ha servido en su grupo como el mediador. Sin él, muy probablemente Annie hubiese matado a Reiner antes del ataque a Shiganshina. Sin él, Reiner no hubiera sido capaz de hacer lo que hizo después, ni en la primera ni en la tercera temporada. Sin él, su grupo directamente no es lo que es, pues siempre ha sido el que aboga por establecer la confianza para la supervivencia, aunque eso sí, y muy importante, únicamente la supervivencia de las dos personas que guarda como familia. Es por eso que la forma en que él llega lo vence es precisamente siguiendo el plan de Armin, confiando en que él es la esperanza de su vida, logrando ponerlo en mate y finalmente haciendo catarsis a la enseñanza de estos tres. Normalmente lo que se aprende de una traición suele ser el no confíes en nadie, solo confía en ti mismo, etc. Pero el hecho de que sea este titán el último en caerse que refuerza que a partir de este momento Eren no va a confiar en nadie que no sean Armin ni Mikasa, pues son las únicas dos personas que le pelearían por su vida tanto como él lo haría por ellos, como hemos visto a lo largo de toda la serie, pero más específicamente después de este momento, en cada combate tenido, en cada batalla ganada y en cada paso más hacia la verdad. Sin embargo, a pesar de que estas pruebas son las que reciben el nombre como tal, hay de cierta forma otras dos. Hay dos estadios que no son ni necesarios ni extremadamente
importantes en una historia épica, pero que por lo regular están ahí, justo después o a la mitad de las pruebas, siendo el primero el encuentro con la diosa. Este paso es uno bastante curioso, porque puede llegar a representar un aprendizaje nuevo al héroe en caso de utilizarse bien, y se describe como la experimentación de una fuerza con un poder similar a lo inabarcable, a lo todopoderoso, lo interminable, lo que coloquialmente solemos llamar amor, y uno tan grande como el que un niño pequeño puede experimentar por parte de su madre. Y aquí es donde Shingeki no Kyojin empieza a dar miedo si es que no siguió a propósito el viaje del héroe, pues es este estadio que más se asemeja al libro de Campbell, que empieza a tomar importancia también con el personaje de Mikasa. Si bien estos dos ya habían tenido bastante interacción desde antes de que el propio protagonista comenzara su viaje, no es hasta comenzadas las pruebas que este comienza a ver a Mikasa con otros ojos. De hecho, la primera vez que no vemos esta sobreprotección fraternal ni rechazo a las muestras de afecto de la chica por parte del protagonista es precisamente cuando estos regresan de la primera misión, justamente cuando Eren ya no tenía marcha atrás en su viaje. Desde ese momento en adelante, todas las interacciones entre los dos, si no contamos con un contexto anterior, indican dentro de la cultura japonesa una atracción clara que va escalando entre ambos. Además, el amor al nivel de la madre es otro punto importante, pues el arco de Mikasa repercute directamente en este estadio. Ella protege a Eren porque lleva dos cargas encima. Si el protagonista muere, no solo habrá perdido a su familia dos veces, sino que al mismo tiempo habrá defraudado a la que alguna vez sirvió de figura materna para ella, pues fue la propia Carla Yeager la que le pidió como último deseo antes de morir el que cuide a toda costa a su hijo. Es decir, el amor de Mikasa por Eren es tan fuerte como el que su propia madre llegó a tener por él, solo que el Ackerman lo explora desde muchas connotaciones distintas, pasando por el romance inevitablemente. Otra cosa interesante en la descripción de esta etapa es la figura que tiene la diosa y cómo Joseph Campbell la ajusta a las historias modernas, explicando que al decir diosa realmente se refiere a la máxima autoridad del mundo al que se llega. Puede ser la diosa del mundo fantástico por explorar, la reina del país mágico, la campeona del panteón, etc. Y esto calca perfectamente con nuestra protagonista, porque si hablamos de afuera de las murallas solo hay dos personas a las cuales podemos apuntar como autoridad, Levi y Mikasa. La Ackerman sirve en Shingeki no Kyojin como la campeona del campo de batalla, la campeona de fuera de las murallas, la máxima fuerza en combate 1 a 100. De hecho, a retrospectiva, esta es la razón por la que el romance entre Eren y Mikasa y el de Eren con historia es bastante fácil de confundir. Una es la diosa del mundo ordinario, la reina perdida que lucha por su pueblo, mientras que la otra lo es en el mundo extraordinario. En un análisis sin atender a esto, uno podría caer en el error de creer que hay algo entre el Yeager y la reina, pero el monomito nos indica qué es lo que va a suceder después, remarcándolo en el desenlace del mismo. Campbell indica algo interesante al final cuando habla de la variación de la mujer como heroína, y el cómo terminar este estadio si es el caso, indicando por muchos analistas del tema lo fácil que es subvertirlo en hombres, lo cual sucede de hecho en Shingeki no Kyojin. El autor explica que es el esposo celestial, el que baja hacia ella y la conduce a lo que será la unión por fin, dándole dos opciones, el sí o el no. Si ella rechaza significa entonces que se cayó la venda del amor de sus ojos, y en caso contrario, ambos terminarán al final viviendo juntos en paz. Esto en Shingeki no Kyojin pasa de una forma extraña, pues el autor nos muestra ambos escenarios a la mitad. Eren hace un previo a su declaración de amor al más puro estilo japonés posible, justo cuando recién llegan a Marley. La frase que emplea el "¿qué soy para ti?" es un cliché de preámbulo a una declaración convencional en Japón para poder decir que era broma o que también piensas que son amigos en caso de ser rechazado, por lo que el mensaje está claro. En caso de que Mikasa acepte, le dirá lo que siente, siendo lo que mencionábamos anteriormente como la propuesta de unión, un punto clave en su arco juntos. Y posteriormente, por cuestiones que tienen que ver más con el propio arco de Mikasa que el de Eren, se nos muestran los dos caminos, uno real y otro en la mente de ambos para representar la separación, dando a entender que fuese cual fuese la decisión de Mikasa, el resultado era más o menos el mismo, pues no deja de guiarse del monomito. En el camino en el que acepta, ambos terminan viviendo juntos y disfrutando del final en paz, pero siendo a medias, pues el hombre dejó el viaje del héroe y perdió todo lo que le servía de identidad. Mientras que el que vimos, en el que ésta lo rechaza, la chica no se queda con él y termina siendo otra familia, pero también está a medias, pues la venda del amor representada en la bufanda de Mikasa seguirá con ella hasta su último suspiro, dando el mensaje de que desde el primer momento en que ambos sintieron algo por el otro, su amor era imposible de cumplirse. Pero wow, el hecho de que este estadio sea dinámico alrededor de las obras modernas está haciendo que avancemos demasiado. Volvamos un poco atrás. El segundo estadio que está entre las distintas pruebas es el que lleva el nombre de la mujer como tentadora.
espectadora. Es en esta fase en la que el héroe se enfrenta a las tentaciones de su entorno, la más pura personificación del placer que de descuidarse lo pueden llevar a abandonar su misión. Esto no siempre tiene que ser una mujer, se suele usar como una metáfora porque es este tipo de ser el que representa el surgimiento y el final de la vida en la Grecia y Roma clásica. Pero en el caso de Shingeki no Kyojin, que está inspirado en casi toda Europa, vaya que sí lo es. En parte, como ya dijimos anteriormente, en caso de que por alguna razón se hubiera cambiado el destino y Mikasa hubiera aceptado estar con Eren, este inevitablemente hubiera terminado saliéndose de su viaje. La tentación de Eren, más que la propia Mikasa per se, es el mismo amor que tiene por ella. Y si bien el ejemplo más didáctico del por qué fue el que ya dijimos, donde se ve en su sentido más clásico y hasta podríamos decir catártico, sucede mucho antes en la historia. Luego de que Eren y Mikasa vieran la muerte de Hans. En ese momento Eren se encontraba en uno de sus puntos más vulnerables, pues nuevamente la historia atentó contra lo que alguna vez su yo niño tuvo y ahora no. Y es cuando ve el amor de Mikasa como lo que es finalmente y donde está a punto de caer en tentación. Para la chica, el final que está frente de ellos no representa un fallo a su promesa, pues de cierta forma era inevitable. Luchó hasta el final por protegerlo, por lo que se limita simplemente a agradecerle, por cuidarla, por enseñarle a vivir y por ponerle la bufanda, el vínculo que hay entre ellos dos, el símbolo del amor que le tiene y que siempre le va a tener. Pero nuestro héroe demuestra que es digno de su viaje y que es mucho más que eso, ya que decide que todavía falta mucho tramo en su camino como para quedarse parado ahí. Eren, sin darse cuenta, está salvando a Mikasa y está cuidando al último vestigio del amor que tiene por su madre. Esta tentación llega justamente frente al titán que asesinó a su madre por lo que ésta representa. Es la personificación de la corrupción que le arrebató al ser que más lo quería en aquel entonces, y es por eso que no se podía permitir perder a quien más lo quiere ahora, activando en el clímax del arco la coordenada, salvando de esta forma a todos. Como podemos ver, el protagonista, a su manera, está destinado a triunfar en la adversidad, pero he ahí la fuerza de Shingeki no Kyojin. Muchos críticos destacan que el héroe pasa por encima de todas las pruebas fácilmente, pues su fuerza, voluntad y valentía son cosas que siempre triunfarán en una historia épica, pero que al final del día, dichas pruebas no dejan de ser obstáculos que lo desvían de lo que realmente está buscando. Es decir, estas solo eran el comienzo de algo más grande, y tenía que enfrentarse a ellas para darse cuenta de ello. El viaje de nuestro joven soldado es uno de introspección porque su sentido de justicia le indicaba desde pequeño que el resto que está a su alrededor son demasiado débiles para poder defenderse por sí mismos. Están corruptos en su debilidad, siendo esa la razón por la cual la victoria le sabe a poco y la derrota le puede mucho, pues de cierta forma sabe que no está ganando nada al escapar de los titanes que lo están atacando, solo lo están retrasando de lo que en verdad necesita para continuar. Él pensaba que era el único capaz de salvar a la humanidad, de vencer a todos los titanes. Su poder, de hecho, es visto hasta este momento como una especie de causalidad divina, que lo visiona ante el espectador como el elegido. Sin embargo, Eren logrará vencer a todos los titanes que le pongan enfrente, logrará vencer a la tentación, logrará ser cada vez más fuerte y cuidar de Mikasa, pero sigue siendo infinitamente débil a comparación de lo que le espera allá afuera. Y por más que mejore como humano, nunca va a ser suficiente. La obra constantemente nos pregunta si todo lo que se está perdiendo vale la pena solo para salvar a Eren una y otra vez. Siendo un matiz importante, Eren necesita mucho más de quienes lo rodean que ellos de él. Por más que haya sido el golpe final en todos los combates, siempre llegó ahí gracias a sus mentores y a sus amigos. Nunca pudo hacer nada solo. Es por eso que por más que haya vencido a Annie, Reiner y compañía, la gran mayoría duda de la figura de Eren. Armin y Mikasa no creen realmente en él como el salvador. Es simplemente su familia, a quien tienen que defender. A retrospectiva, Erwin no lo ve como la esperanza de la humanidad, sino la de su propio sueño, el conocer la verdad afuera de las murallas para vengar a su padre, sin importar qué es lo que venga después. Levi y Hanji solo están confiando en la figura de Erwin. Connie y Sasha lo respetan por su amistad. Jan lo llama un tonto suicida constantemente, y tanto la burocracia menor como la población en el presente y futuro denotan un desprecio en un bloque de choque a la reina porque creen que se está haciendo condescendiente y caprichosos con los impuestos para seguir perdiendo tanto solo para que Eren no muera. Si lo analizamos de fondo, únicamente Eren se ve a sí mismo como un héroe. Campbell entonces determina que para que un viajero se convierta en verdad en uno, debe de pasar la apoteosis. Este estadio se hace palpable en probablemente uno de los puntos más importantes de la historia, y especialmente en la trama en el punto medio. El beso a la mano de la que alguna vez portó el nombre de Krista. Para este punto en el argumento, y específicamente desde el inicio de la tercera temporada, el personaje se encontraba estancado de cierta forma. No sabemos cuál es el verdadero objetivo del prota con los nuevos sucesos acontecidos, y esto en gran medida se debe a que Eren tampoco lo sabe. Antes dijimos que es solo él el que ve en sí mismo a un héroe, y esa también es la razón por la que el espectador espera de él los actos de uno. Pero cuando besó la mano de Historia, todo cambió para él.
Campbell describe este paso como la apoteosis, cuando uno muere en sí mismo para vivir en el espíritu, trasladándose a un estado de conocimiento divino. Se dice que una vez un joven le preguntó a su maestro por qué no dudaba, por qué creía lo que creía, y el sabio, con una sonrisa, sin inmutarse, le contestó: porque decidí creerlo. Eren decidió creer que era un héroe, que era fuerte, valiente, capaz de lograr todo. Pero, ¿qué pasa en la mente de alguien como él cuando descubre que no es así? ¿Qué pasa si llega algo que le pega tan fuerte para cambiar de opinión en un pilar tan básico? Cuando Eren besó la mano de Historia, se dio cuenta de la verdad del mundo allá afuera, y que todos los principios que había seguido hasta el momento no servían para nada si lo que los estaba atormentando también eran humanos. Algo tan místico y valioso como la verdad es lo que acabó con todas sus ilusiones. Aunque aún no lo sabemos, desde este momento el espíritu de Eren está muerto. Algo a destacar es que el libro nos narra que justo antes de la apoteosis se sufre un estadio conocido como la reconciliación con el Padre. En propia pluma y letra de Campbell, el Padre tiene una autoridad divina en el protagonista por la forma en que éste se representa. A veces es Dios, a veces es un ser místico, pero cuando hablamos de la propia figura paterna es cuando más conflictos personales hay. El problema consiste en abrir los ojos más allá del miedo, hasta el punto de madurar lo suficiente para entender cómo las tragedias que le han sucedido a raíz del Padre están completamente justificadas. Durante este estadio, cuando el héroe trasciende la vida, contempla el rostro de su padre, comprende sus actos y ambos son expiados. Cuando Eren besa la mano de Historia, lo primero que ve es el cómo sucedió en realidad el encuentro entre su padre y la familia Reese en aquel momento, y tiene un golpe de efecto en el espectador porque resulta que esto es la conclusión de un mini arco. Eren no entendía la postura de Grisha en todo lo que estaba pasando. El hombre lo había abandonado y lo único que le dejó fue una llave para que conociera la verdad en el futuro, pero eso a corto plazo solo le dejaba un sabor amargo y reforzaba lo que vimos en la salida. Grisha ya no era parte de la familia para él. El desarrollo de este rencor, culpa y confusión hacia el padre sigue con los recuerdos que ve después. En la cámara de cristal con Historia ve que fue Grisha el que robó el poder titán para dárselo, generándole dicha idea del elegido como si fuese un mero capricho del padre. Cuando ve su pasado en Marley, se da cuenta de que él es tan víctima de su entorno como el propio Eren lo fue de niño. Y en el último recuerdo, directamente ve que después del ataque a Shiganshina, y a sabiendas de que era imposible evitarlo, aún así hizo lo posible por vetar al destino para que el fundador actuase y salvase a su hijo de lo que estaba por venir, cambiando completamente su y nuestra visión de Grisha como actor dentro de la historia. Este contraste hace que Eren regrese a sus orígenes, que realice la introspección finalmente. Al descubrir la verdad de su padre, comprende que fue la propia corrupción e injusticia la que lo llevó no solo a él a iniciar su viaje, sino que también la de Grisha. El mundo extraordinario y el ordinario no son nada diferentes el uno al otro, y no importa qué tanto quieras huir de la maldad que los acecha, la única vía posible es acabar con el problema de raíz. Esta lección viene de la mano para Eren con el último estadio de su iniciación, el don final. Es la superación misma de la muerte, la recuperación del espíritu a pesar de la adversidad. Es algo que va mucho más allá de lo que el propio Eren pudo esperar en primer momento, pero que indirectamente siempre fue lo que quiso, aunque no lo sabía realmente, pues esto representa la máxima recompensa posible de la historia a contar. Para nosotros es imposible entender por qué el don de Eren es el que es. Naturalmente uno creería que el darse cuenta que posee el titán fundador, el más poderoso de todos, gracias al plano que enfoca los ojos de Frieda Reese, sería el don máximo que se podrá conseguir en todo su universo. Pero hay algo mucho más importante. Eren vio el futuro y con ello entendió cuál era su objetivo en el mundo. Al inicio del video dije que Shingeki no Kyojin trata de un sueño, y aunque el espectador lo desconoce, este de cierta manera se cumplió desde el momento en que el protagonista recupera los recuerdos de su padre. En el capítulo 121 descubrimos, gracias a la escena de Grisha, la reconciliación, que Eren logró ver cómo iba a terminar todo. Y sí, el montaje que viste anteriormente no es explícito, es una dramatización. Eren no vio todo de golpe en dicho momento, sino que vio que en los recuerdos de su padre, su yo del futuro, le mostraría cómo acabó la historia. Con él muerto, pero con sus amigos en una paz hasta el final de sus días. Y después del mayor atentado a la humanidad posible, donde aún con eso Eren cumplió su nuevo sueño de libertad. No lo he dicho aún a detalle en ningún video, pero la realidad es que en la obra, Eren tiene dos arcos con sus puntos bien marcados. El que lo toma como un justiciero ciego y el antihéroe iluminado que viene a vencer a todo el mundo.
Y es que este segundo arco es el que viene representado en la última fase del viaje del héroe. En las historias épicas descritas, como hemos visto, se realiza una salida de la zona de confort, se vence la zona de peligro y se regresa con una recompensa para compartirla con su pueblo, permitiéndole por fin vivir el resto de su vida en paz, siendo esto último lo que conocemos como el regreso. Toda esta última etapa en 5 estadios además: la negativa a regresar, el rescate del exterior, el cruce del umbral de retorno, el maestro de los dos mundos y la libertad para seguir viviendo. De esta forma, el regreso idóneo para nuestro protagonista podemos inclusive preverlo de una forma excesivamente sencilla, aunque eso sí, evidentemente obviando y cambiando el hecho de retumbar por cuestiones que diré después. Eren, cegado por saber que vencerá en el futuro, se negaría en confiar en el poder, ni lo creería ni lo usaría hasta que este saliera a la luz inevitablemente por el último golpe enemigo, y sería rescatado del dilema metafórico que vive gracias a la ayuda de los guías, los cuales serían sus mentores restantes, Levi y Hanji, haciendo uso de todo lo que aprendió en el camino para, en esta última defensa contra Marley y el mundo, vencer en el campo de batalla y ser conocido como el campeón de campeones. Eren, el que trajo la libertad a su pueblo a pesar de todo, y pudiendo vivir en paz al regresar al mundo ordinario, a Paradis. Sin embargo, sabemos que eso no sucedió. Esto hubiera sido una alternativa al final de Shingeki no Kyojin, que evidentemente no se tomó porque, al igual que Harry Potter, Neo, Edward Elric o lo poco que se ejecutó bien de Luke Skywalker, el final, aunque puede que bien ejecutado según sea el caso, suele ser bastante desabrido y carente de emoción verdadera. En este caso, lo que Isayama optó mejor por usar inmediatamente después de la iniciación del héroe fue un punto medio sublime, donde un Eren claramente devastado porque lo que vio dista mucho de ser bonito le declara indirectamente sus intenciones a sus seres más queridos, y dejándonos una nota: no piensa esperar a que haya más ataques a su familia. La corrupción del mundo está atentando contra él, y esta está amenazando directamente a lo único que le queda. En la mente de Eren está bastante claro: la próxima batalla que Armin y Mikasa vean será la última. Tiene que serlo. Se va a derramar mucha sangre, pero no importa cuánta, con tal de que ninguna gota sea de sus seres queridos, porque un padrino está dispuesto a hacer cualquier cosa por ellos. Un pequeño paréntesis para entender más a detalle lo anterior. En Godfather, la probablemente mejor película de la historia por voto popular, se nos cuenta la historia del jefe de la familia Corleone, una familia que ha logrado llegar al máximo eslabón de la sociedad gracias a la realización de favores de dudosa moralidad y recibiendo a cambio otros de igual magnitud tanto en la burocracia como en los altos escalafones de su comunidad. Y es la primera escena, la presentación de Vito Corleone, la que nos describe el modus operandi y los pocos o muchos valores que hay detrás de este tráfico de influencias. Solo que antes de hablar del tema me gustaría añadir una frase más: nadie poderoso está libre de pecado. Si tú tienes poder, implica que te manchaste de una forma u otra las manos. La primera escena del Padrino nos muestra a Amerigo Bonacera, el que parece ser un conocido de la familia mucho tiempo atrás, pidiéndole un favor a Vito. Le cuenta que su hija, de la cual se siente especialmente orgulloso por su belleza, salió con un par de chicos. Estos la intentaron violar y ante su defensa la molieron a golpes hasta desfigurarle la cara, por lo que quiere que la familia Corleone mate a los responsables del acto. Algo importante de esta petición es el cómo lo dice. Bonacera no le pregunta si existe la posibilidad de que cumpla lo que pide, directamente lo hace, pues entre líneas Ford Coppola nos da a entender, sin decirlo una sola vez, que el padrino es capaz de hacerlo, que no solo puede matar, sino que ya lo ha hecho. Sin embargo, la respuesta de Vito Corleone es sublime. Bozanera malentiende que la negativa se debe a que el jefe de la familia no lo ve como un amigo, replicando con que lo que busca es un acto de justicia, terminando la negociación en algo muy importante en lo que el personaje de Vito es y el de Michael en el futuro no. Eso no es justicia, porque tu hija sigue viva. En la mente del padrino no hay justicia en una agresión si ésta es pagada con la muerte. La vida se paga con vida, y mientras ésta siga, lo más que se puede hacer es una agresión de vuelta. Así los que agredieron primero temerán a volver a hacerlo, e inevitablemente conseguirás poder. Pero en el fondo, si reflexionamos fríamente, la forma en que llegó ese poder a tus manos fue actuando exactamente igual que los que agredieron en primer momento. Tu actuar y el de tu enemigo es extremadamente parecido, por no decir que es una lucha de egos que se confronta constantemente. No importa qué tan justo crees que seas, nadie consigue poder sin mancharse las manos. Este pequeño paréntesis te lo digo porque es algo que se toca bastante claro en la serie. En Shingeki no Kyojin no existen blancos ni negros. Armin nos deja una frase muy linda al respecto de cuál es su perspectiva del mundo. No me gusta el término buena persona y mala persona, porque es imposible ser completamente bueno o completamente malo, especialmente para todas las personas a tu alrededor. Siempre serás bueno para unos, pero malo para otros. Y esto toma fuerza en prácticamente cualquier personaje
personaje que podamos llegar a analizar, y se remarca mucho más en lo que el autor nos enseña justo después de la tercera temporada, la visita a Marley, que sirve para que veamos un poco a Reiner interactuando ahí. De cierta forma, el Brown es, junto con Bertold, el máximo villano en la historia de Paradis. Tan solo estos dos causaron indirectamente 250.000 de muertes. Sin embargo, en su tierra, uno es un héroe caído en combate y el otro es consagrado como uno de los más grandes guerreros de la historia de Marley, pues tal como Zeke, fueron los que regresaron con vida de la tierra de los demonios y posteriormente terminaron la guerra con el resto de países. Justamente lo mismo pasa con Nani, que causó un daño inmenso en ni más ni menos que la capital del país, pero es precisamente Armin el que aún con eso lograba ver lo que había más allá del endurecido caparazón que usaba como defensa emocional, y Hitch, la primera en darse cuenta también que su compañera estaba más conflictuada consigo misma que con el mundo en el que vivía per se, perdonándola de esta forma por sus actos. Lo poético del paréntesis que te dije llega cuando nos damos cuenta que nuestro grupo de personajes favoritos no se salva de esta situación, como veremos poco tiempo después, y especialmente en el personaje de Eren. Probablemente por más que sea Armin el personaje que representa en su máximo sentido lo que el ser un personaje gris significa, la realidad es que Eren fue el que más logró entender la naturaleza de los humanos. Evidentemente esto por el ventajismo de ver lo que su yo del futuro decidió y a través de un par de meses tratando de entender el porqué. Cuando Eren se percató de la vida que su padre tuvo que vivir durante el estadio de la reconciliación, se dio cuenta, como dije, que la única forma de sanar ambos mundos era acabando con el problema de raíz, con los humanos como tal. El propio comandante Erwin lo dijo, al final el derramamiento de sangre solo terminará cuando quede una única persona de pie. Bajo esta lógica, la única solución para salvar ambos mundos, el exterior y el interior, era algo obvio: acabar con todos los humanos y quedar vivo él como el justiciero del mundo, aquel que llegó para purgarlo y reiniciarlo como un lugar mejor. Sin embargo, la pregunta que se deja al aire retumba mucho más que el acto por sí mismo. ¿Qué tendría eso de justo? ¿Qué sentido tiene acabar con su propio pueblo también? El asesinar a todos no le traerá la libertad que le fue arrebatada cuando niño, y tampoco asegura el otorgárselo a sus seres más queridos. A retrospectiva, este acto inmediato, el pensar en que todo sería mejor si se reiniciara matando a todos, es algo bastante infantil y bastante precipitado, algo que solo haría un tonto, un necio y un efusivo niño con hambre de autosuficiencia a través de aparentar ser un héroe. En otras palabras, es algo que su yo de 15 años hubiera planeado. El Eren de la primera temporada no se hubiera negado ni un solo segundo en acabar con todo su alrededor como un arrebato por la confusión de no entender cuál es su lugar en el mundo. Hubiera apretado el botón rojo en el primer momento posible si eso acababa con todos los titanes. Pero el Eren de la tercera temporada ya había visto suficiente, y la conclusión en su mente es aún más radical de lo que la última que te dije podría llegar a ser, pero efectiva en términos propios. Es imposible salvar ambos mundos. Ambos se están acercando cada vez más al otro, e inevitablemente van a chocar. Un mundo terminará acabando con el otro, y solo será el que tenga la voluntad de lucha más fuerte el que termine ganando. La frase que te puse al inicio, así es, que estás viendo en pantalla, es una que el propio protagonista instaló en mi casa cuando eran niños. Es lo que la chica entiende y agradece luego como forma de vivir, y es una que se le adjudica directamente a él. En sus momentos más instintivos, en los que más parecía salirse de sí, y en los que necesitaba salir de una situación complicada, siempre estuvo bajo el mantra del Tatekae, pero sin darse cuenta, en los momentos más calmados y donde tocaba planear el siguiente combate, en lugar de seguir siendo coherente a sí mismo, estaba siguiendo un camino vacío e imposible de terminar. Estaba intentando ser un héroe, el convertirse en el maestro de los dos mundos, como si estos fueran a estar ahí por siempre. Cuando Eren mira su pasado, al tomar su decisión se da cuenta de muchas cosas. Si no hubiera dudado en atacar, probablemente habría podido salvar al escuadrón de Levi, hubiera disminuido los daños ocasionados por Annie en Paradis, hubiera detenido a Reiner antes de que siquiera se escapara, hubiera vencido a Reese sin la necesidad de las bajas que hubo, y definitivamente no hubiese habido necesidad de que Armin se sacrificase, dando la posibilidad de que Erwin viviera, aunque pareciese que la jeringa se guardaría para después de cualquier manera. Cuando Eren mira hacia atrás, hacia sus decisiones, se da cuenta de fallos, y que por seguir un tonto viaje tratando de ser un héroe solo le ha dado la espalda a su mantra. Pero es gracias al saber la verdad que se da cuenta del nuevo camino que debe proseguir. Necesita necesariamente destruir lo más posible el mundo extraordinario. En otras palabras, es momento de que Eren deje de actuar en defensa y haga honor al nombre del poder que se le otorgó. Si miras durante mucho tiempo al abismo, el abismo te terminará mirando a ti, y Eren está listo para luchar, atacar a todo lo que se encuentra allá afuera y lograr que su pueblo sea temido, que Paradis se recupere del debilitamiento que le causaron los últimos 100 años y que finalmente recupere su poder. Y para eso es hora de que alguien se manche las manos.
A partir de este momento, lo que empleará Isayama para continuar con el personaje de Eren es una subversión de lo que el final del viaje del héroe significa, y en lugar de mostrarnos una última fase en la que el viajero es conocido por su pueblo como el héroe gracias a las 2 etapas anteriores, Shingeki no Kyojin nos mostrará una faceta muy distinta en Eren, un actuar que nos hace más representar su caída. Para esto, cada estadio que el regreso nos muestra en una historia épica normal, aquí será negado lógicamente y seguirá hacia adelante hasta el final del protagonista. Como dijimos anteriormente, el primer estadio del final es el que lleva por nombre la negativa a regresar, esa donde el héroe inicialmente rehúsa volver al mundo ordinario, a otorgar el don final al resto por muchísimos motivos posibles. Hay quienes no se creen capaces de lograrlo en primer momento, quienes dudan de las consecuencias del acto, de si en verdad vale la pena todo lo que esto costará. Se dice que hasta el propio Buda dudaba en que el mensaje pudiera ser comunicado a aquellos que no han emprendido un viaje. Pero el caso de Eren es bastante distinto. La naturaleza del don final de Shingeki no Kyojin dista mucho de ser algo que se pueda transmitir al resto de habitantes de Paradis, porque precisamente para que se cumpla lo que va a pasar es necesario que estos no sepan. Es por eso que desde el primer momento Eren sabe que lo debe guardar para sí mismo. De hecho, el orden en el que se nos muestran estos sucesos lo remarca bastante bien. Al llegar no le costó nada el decirles la verdad del exterior, de su padre y de los titanes unas cuantas horas antes de la reunión con la reina, pero el futuro es algo que está en una escala de importancia mucho mayor, y es un viaje que no puede compartir con nadie, debe llevarlo necesariamente solo. No hay una negativa a regresar, sino que el propio héroe toma la decisión de quedarse, entrando de esta forma al siguiente estadio. Lo que sigue en el héroe de las 1000 caras es conocido como el rescate del exterior. Durante este, el héroe sigue mostrando una pizca de debilidad a aquellos que le rodean en su viaje, pues en muchas ocasiones es necesario que para que regrese con el don, este sea guiado de vuelta a la vida cotidiana que busca. Pues bien, como recién mencionamos, Eren tiene que terminar su historia solo, es decir, toca que veamos el rechazo de la ayuda. Esto es representado justo luego de la visita al mar. El autor aprovecha sus recursos y nos da un time skip de 4 años, enlazando la revelación de Eren con la invasión de Paradis y el ataque a Marley, generando una duda durante casi todo el arco a los lectores, ¿dónde está el resto de personas de Paradis? Durante toda la operación, o al menos el previo a esta, vemos a Eren constantemente solo, cerca de Falco y cada vez más cerca de Reiner, pero solo al fin y al cabo. Y al final del arco como tal, a la hora de reunirse se nos deja claro su actuar a partir de ahora. Mikasa es la primera en decirle que vuelva con lágrimas en los ojos, Armin con una sola mirada, y este plano demuestra su inconformismo. Todos lo culpan de la muerte de Sasha, debido a que si les hubiera dicho algo, o mínimo hubiera seguido el plan, esta seguiría con vida. Pero sin lugar a dudas, los más importantes siguen siendo los mentores. La caída de su figura heroica no solo influye en que no quiera ni vaya a tener mentores de ahora en adelante, sino que poco a poco también nos muestra el deterioro de su relación con los que ya tenía. Con Hanji el vínculo se rompe con una escena muy triste. Luego de la misión de Marley, ella y Levi son los únicos con rango suficiente para poder visitarlo, y como ya es costumbre, lo hace, siendo la única persona en verlo durante sus 3 encarcelamientos. Al principio actúa como siempre, extraña, confrontándola por hablar consigo mismo y preguntándole si decir Tatekai 2 veces implica que habrán 2 asaltos, para luego recordar la primera vez que hablaran en forma. El lenguaje corporal en ambas escenas nos remarca todas las diferencias que hay de un momento a otro. Antes Eren no paraba de mirarla, ella estaba de un lugar a otro, pero él siempre estaba frente a ella, para mostrarle respeto, y escuchaba todo lo que le tenía que decir porque se le veía visualmente alegre, y ella, por más que fuese su superior, lo trataba con cuidado y cariño para ganar su confianza como un igual. Pero ahora, tristemente, Eren mantiene la mirada en el espejo, la interrumpe a la mínima y en cuanto Hanji pregunta por historia, la ataca. Ella no iba a reprenderlo, solo quería entenderlo para que ambos actúen juntos. De hecho, toda la narrativa de la comandante en la escena está desde la primera persona en plural, diciéndole nosotros, incluyéndolo en su actuar, y es por eso que este rompimiento es tan fuerte. Él le explica que tiene el control de todo, que no puede ser asesinado, no puede ser encerrado y que prácticamente puede hacer lo que quiera a partir de ese momento, que ella no puede hacer nada. El denigrarla de esta forma cierra lo anterior con un mensaje: ahora yo soy superior a ti y ya nunca vas a ser mi mentora. Al final, cuando Hanji se va, actúa como si no hubiera pasado nada y le dice tonto, que en japonés se dice bakamono, lo cual se parece mucho a la palabra bakemono, que significa monstruo, pues en el fondo sabe que la amistad que hubo entre ambos se acaba de perder y todo fue culpa del protagonista. Pero tal vez me digas, aún queda Levi, ¿no? Pues todos sabemos cómo es el capitán. Cuando Eren se sube al dirigible, Levi lo recibe con una patada de lleno.
El protagonista, que acababa de destrozar una ciudad entera, podría llegar a tener un poco de energía para como mínimo amortiguar el golpe, pero no lo hace porque entre ellos ya prácticamente es una tradición. En el pasado, Levi le deja claro a Eren que para él el dolor era la mejor forma de imponer disciplina, y era la razón por la cual trataba a Eren como lo hacía, siendo varias las ocasiones en las que éste lo patea. Pero desde esta patadita, cuando se pelea con Jan, y muy probablemente algunas que no vimos, entre ambos la tradición es que uno patee y el otro reciba la patada. Sin embargo, hay algo que al final ha cambiado. Antes, cuando el chico era golpeado, reaccionaba de alguna forma u otra, pero esta vez se queda sereno y le dice que le da igual. Cuando Levi ve su cara, reacciona de inmediato y le dice que ha cambiado, que esa mirada es la que tenía la gente en la ciudad subterránea y que nunca pensó verla en él. Esto lo que indirectamente significa es que en Eren ve a una persona muerta en vida, apagada y en el eslabón más bajo posible. Le da asco el ser en el que se convirtió, tanto así que en todo el regreso a Paradis deja que sea Hanji quien arregle todo, pues no piensa ni quiere hablar con él. Y así es, amigos míos, esta es la última patada que Eren recibió por parte del capitán en toda la serie, porque también es la última interacción que habrá entre ambos. Esas fueron sus últimas palabras. Desde este momento es sabido que el aprendiz abandonó los ideales del maestro, y la pregunta es entonces, ¿ha desechado todo lo que le enseñó? Lo que seguirá a partir de este último estadio en el viaje original es el cruce del umbral del retorno. Este estadio cobra sentido únicamente si el héroe es capaz de conservar toda la sabiduría adquirida en la búsqueda, tanto la enseñada por los mentores como la aprendida independientemente en sus pruebas, siempre con la intención de compartirla con el resto del mundo. Al existir una separación con los mentores, uno creería que la negación es simplemente dejar a un lado todo lo aprendido por estos, pero la realidad es que este paso recae en la última parte de la fase, en la intencionalidad, puesto que Eren no va a compartirlo con el mundo ordinario. Entonces es natural pensar que lo aprendido lo usará en contra de ellos. Verás, es en este punto, en el inicio del último arco, que veremos a Eren aplicando todo lo que ha aprendido en su viaje. Cada cosa que nos muestre será una consecuencia justificada a lo que tuvo que aprender para llegar hasta ahí, aunque en propias palabras de Hanji, resulte ser el único plan fallido en la historia de Erwin. De Hanji aprendió a controlar su poder titán. Ambos entrenaron días enteros buscando la mejor forma para que éste lo aprovechara al máximo, llegando a tal punto que contra el titán martillo se transforma 3 veces seguidas sin demasiada dificultad ni con una fatiga remarcada. Y en lo que es la batalla contra todos para alcanzar a Zeke y activar la coordenada, esto también se ve bastante claro, el cómo es infinitamente más fuerte que el resto de titanes cambiantes. De Levi, como ya dijimos, aprendió la disciplina y la voluntad. El acto que está a punto de hacer requiere de eso si es que quiere que funcione. De hecho, durante toda esta estadía en Paradis, luego del ataque a Marley, uno podría llegar a creer que más que convertirse en lo que el Ackerman quiso, es la persona en la que se hubiera convertido Levi en caso de no ser rescatado por Erwin en su momento. Y de este último, precisamente aprendió a jugar sus cartas para ganar batallas prácticamente perdidas. Porque si alguien tenía que adquirir el conocimiento para poner en jaque a todo el reino, ese debía de ser necesariamente el antiguo comandante. Sin embargo, esto solo es lo más superficial, el que aparenta ser el plan externo de Eren, pero en el fondo sabemos cosas gracias a sus otras 3 enseñanzas. El titán de ataque no solo aprendió de sus mentores, sino que en gran medida aprendió mucho de los traidores, y es a partir de uno de ellos que se puede entender el actuar del final del protagonista. Ya sabíamos gracias a Bertolt que las únicas 2 personas que le importan al llegar son aquellos que completan su trío, Mikasa y Armin, los únicos 2 integrantes que le quedan como familia, y que por tanto los va a proteger a toda costa, así como ellos lo ayudarían a escapar de la ley de ser necesario si es que detiene su plan. Sin embargo, él no quiere eso. Lo último que el chico busca es que ellos también terminen estigmatizados al final de todo, pues lo que él vio en el futuro fue precisamente a sus amigos libres de culpa, por lo que la forma que encontró para evitar eso fue lo que aprendió de Reiner. Así es, hace rato no te lo dije, pero es momento de explicar la enseñanza de este joven: la mentira. Era un adolescente decía no entender el actuar de Reiner y de cómo éste era capaz de mentir tan fácilmente con tal de conseguir su objetivo. Pero es cuando ve la realidad del mundo, el contraste que el propio soldado marleyano ya había visto, que lo entendió finalmente. Perdonó sus actos porque logró visualizar que todo lo que hizo era necesario, que era la única forma que tenía de no morir, pues solo era otra víctima del entorno más. De ahí es que surge la frase: Reiner, somos iguales. No es solo que los 2 sean monstruos para la otra nación, sino que los 2 tenían que hacerlo para salvar lo que les importaba, por más que esto les afectara fuertemente emocionalmente hablando y terminara generando una clara disociación a su personalidad en ambos. Reiner actuó como en lo que la misión pedía de él. Parecía fuerte, valiente, generoso. En propias palabras de Eren, era un héroe.
su ejemplo a seguir, y es así que este último adecuó su actuar a la misión. Necesitaba que Armin y Mikasa se alejaran de él, porque de otra forma no podría lograr el cometido solo, y estos terminarían sufriendo. A una le atacó donde más le dolía, en el amor que había entre ambos, y luego de que poco tiempo antes prácticamente se le declarase, le dice que no es más que su esclava y que por eso la odia. Mientras que el otro lo rebaja a sus complejos más primigenios, el ser débil físicamente, dándole una paliza. A retrospectiva, y gracias al final del manga, sabemos que esto fue una actuación, pero no por eso pierde impacto cuando se vuelve a ver. Eren, sin lugar a dudas, es un gran mentiroso. No le importó lastimar a sus seres queridos inicialmente con tal de conseguir su cometido. Abrazó poco a poco todo a su paso con tal de llegar hasta donde quería. Y eso es porque todos los personajes de Shingeki no Kyojin tienen motivaciones fuertes, pero solo Eren Yeager tiene un motivo. En el monomito original se supone que el viajero termina como un héroe que trasciende a todas las escalas concebidas, una figura al nivel de Buda o de Jesucristo, normalmente luego de lograr un equilibrio entre lo material y lo espiritual, el denominado Maestro de los Dos Mundos, reconocido por ambos como tal. En Shingeki no Kyojin esto se subvierte de una forma bastante buena en lo que conocemos como el retumbar. El mayor plot twist de toda la serie se hace presente en este momento. Cuando Zeke por fin toca a Eren, pareciera que ambos hermanos han ganado, que van a desatar el poder de quien sea que se encuentre la coordenada y hacer que los eldianos de Paradis ya no puedan reproducirse, acabando con el poder titán en el futuro, pero sabíamos que Eren tenía otros planes. Cuando el joven finalmente libera a Ymir, se clava a la coordenada y junto con ella ve pasar todo el tiempo en sus ojos. Y cuando digo todo, es todo. El futuro, el pasado y el presente ya no importan porque son exactamente lo mismo. Por fin entendía la decisión de su yo del futuro porque se había convertido en él. La gente clama que su intención es construir un paraíso, pero no importa cuánto lo intentan, solo logran plagar el mundo de horrores. Conseguir la paz perpetua es imposible porque la guerra viene luego de la paz y la paz necesariamente viene luego de la guerra. Desde el primer momento en que dos personas se alzaron en duelo, el ciclo del mundo estaba dicho. Era demasiado tarde, inclusive para una persona omnisciente, presente en todos los momentos de la realidad, porque siempre ha sido y siempre será demasiado tarde. En sus recuerdos se da cuenta que él es el que tiene que manipular a Grisha en el pasado, que él es el que tiene que matar a su propia madre, y que él es el que tendrá que ser en gran medida el responsable de todo si es que quiere lograr su final deseado. Y esto es lo que principalmente refleja la diferencia sustancial en guión con un héroe. Un héroe actúa frente a su entorno, soluciona los problemas que llegan y muy pocas veces se dan cambios en la trama debido a este. Pero en Shingeki no Kyojin, todas las tragedias que han pasado alrededor de la figura que teníamos como héroe fueron provocadas por él mismo, revelando que Eren es el villano de la historia. Tanto la revelación de las verdaderas intenciones de Eren como la plática que tiene con el resto de eldianos al iniciar el retumbar tiene la única intencionalidad de quitarle la máscara de esperanza de la humanidad al titán de ataque. Más allá del mar, todos saben que existe un monstruo llamado Eren Yeager, pero con lo más reciente, ahora son ambos mundos los que saben de la naturaleza del héroe. El chico que alguna vez deseó unirse a la Legión de Reconocimiento para acabar con todos los titanes, acaba de trascender como el máximo villano del planeta entero, el monstruo de ambos mundos, y avanza poco a poco solo para demostrarlo. El poder destructivo que tiene el retumbar es mucho mayor del que nadie creyó. Los propios dirigentes de Marley decían que ya habían sido superados por la tecnología del exterior, pero es el propio Eren el que viene a desmantelar esa falacia. La realidad es que el mundo solo había visto el poder de un puñado de titanes cambiantes, pero nunca del más grande. El enemigo de la humanidad estaba arrasando con todo. Sin embargo, como ya sabemos, y como ya tenía planeado Eren al final, este camino de destrucción era solo uno directo al infierno para él, donde sería recibido con los brazos abiertos en su muerte, y donde finalmente obtiene la libertad. Y ok, probablemente te preguntes, al igual que muchos me lo han cuestionado, ¿por qué demonios Eren sería libre si al ver la verdad con Ymir prácticamente dejó de ser él y terminó muriendo? Pues eso es lo que nos narra el 17º y último estadio, la libertad para vivir. El monomito nos relata el final como el perder el temor a la muerte, y por fin
poder tener la libertad de vivir, entendiéndolo como vivir el momento sin preocuparte por el futuro ni lamentarte por el pasado. Y nótese que dije libertad de vivir y no vivir en la libertad, porque Shingeki no Kyojin nos da una forma curiosa de entender esta virtud. La libertad es tomada como la virtud y derecho más importante de cualquier persona en la serie, y tiene 3 partes importantes para desarrollar el tema: el nacimiento, la vida y la muerte. Fue Carla la que le dijo a Shadis que Eren ya estaba bien porque ya había nacido y con eso bastaba. El propio protagonista expresó que desde el primer día en que nacieron, lo más especial que tenían es que eran libres. Willy expresa su negativa a morir porque desea vivir en el mundo en el que está, y así algunas referencias más. La libertad es un derecho que cualquier persona debería tener desde la misma concepción del mismo, es decir, desde que éste nace. Es un derecho que se tiene solo por estar en el mundo, pero si desarrollamos un poco más nos daremos cuenta en que la fuerza de esta misma recae en la dicotomía siguiente: la vida y la muerte. Es Ymir, la pecosa amiga de Historia, la que demuestra el arco más importante con respecto a esto. No solo basta haber nacido, sino que el cómo vives es importante. El arco de redención de la chica, ese que ataca su falta de identidad, nos expresa eso. Ymir murió como persona en una ocasión, pero es cuando vuelve a ser humana que revive en espíritu y toma la decisión de vivir como ella misma siente que es, dejar de portar el nombre de una diosa y actuar simplemente como lo que siempre debió ser. Es en tu propia identidad y en tu camino donde encuentras la verdadera libertad. Implicando entonces lo último: el quitarle la vida a alguien es igual a quitarle la libertad, pero un matiz importante en esto es que no se involucra toda la muerte per se. Esta virtud, a contraposición de la muerte, es tocada desde una postura clara. No importa cuándo mueres, sino el cómo. Erwin falleció, sí, pero aunque nunca se enterase de que su plan funcionó, se liberó de la carga que tenían sus compañeros fallecidos, haciendo que estos no se hayan ido en vano. Ymir murió, se dejó morir, pero fue en Historia en quien encontró su catarsis al final, al saber que hizo lo correcto. Y es en la pequeña niña homónima del destino en quien encontramos la negación lógica más fuerte. Ymir en vida era una esclava, y cuando murió en espíritu estuvo en la coordenada. Y uno pensaría que por el simple hecho de estar viva ahí ya era libre, pero no. Estaba anclada ahí, condenada a ver cientos de masacres en su nombre, cientos de vidas caídas, cientos de libertades negadas, y todo por aceptar seguir al rey. La libertad en Shingeki no Kyojin se expresa en tu nacimiento, y nadie debe negártelo, ni en tu forma de vivir, ni en tu forma de morir. Tú tienes que tener la libertad de decidir qué es lo que quieres con ello. Es por eso que Reiner se quiere suicidar al llegar a Marley. Lo normal sería que se intentase suicidar en Paradis, antes de llegar al escrutinio por perder a 2 titanes en su misión, pero le llegan esos pensamientos en su hogar porque no se siente digno de ser llamado héroe, al mismo tiempo que nunca lo hace porque no siente que sea justo que él pueda liberarse de sus responsabilidades y dejar a su suerte a Gaby. Y es que el camino del impostor es uno muy peligroso, pues tantos años mintiendo pasan factura, y lo único que hacen es gangrenar tu alma hasta que consigas la redención o caigas finalmente en la penuria, siendo así que volvemos finalmente al personaje de Eren. Al final de la historia, Eren sufre todo lo que se fue acumulando en su último tramo de viaje: el hacer un acto tan atroz como realizar un genocidio, el destrozar a sus amigos emocionalmente y el ser conocido como un monstruo. Todo eso fue el precio que tuvo que pagar por lo que en verdad quería: liberar a su familia. Desde el primer episodio, Armin y Mikasa habían sufrido una persecución incesante por parte del mundo en el que estaban. Primero los titanes, luego Marley y posteriormente el mundo entero. No importa lo que hiciera, siempre iba a haber algo que amenazara con atacarlos y matarlos. Las murallas resultaron efectivas por poco tiempo, y un pacto político solo invitaba a recordar lo que Armin dijo al inicio: estando encerrados no son libres, solo olvidan que no lo son. Es decir, el plan de la eutanasia hubiera sido en vano, pues al igual que la muralla María, siempre quedaría esa duda de qué pasaría si el mundo entero quisiese atacar. Siempre habría un miedo a la muerte, y por tanto no habría libertad en la vida. Se dice que la libertad es la que trae la paz, y que si no hay una tampoco habrá la otra. Y sabemos que inevitablemente el caos dominará el orden de nuevo, tal como Empedocles anunció siglos atrás. Eren hizo lo que hizo por ellos, y al final murió porque era la única forma posible de salvarlos, de asegurarse que ellos no tuvieran que preocuparse del caos futuro. Eren pudo decidir purgar a toda la humanidad o salvar a sus amigos como prometió durante toda la serie, y al final cayó en la tentación de guiarse por dicho acto egoísta. De cierta forma, actuó para sí mismo. Y eso, amigos míos, es la razón de que el título del video es el que es. Fácilmente podemos ver a Eren como el viaje de un villano, como la transformación en un monstruo, como un antihéroe, pero no. La caída del héroe es mucho más simbólica, porque a diferencia de Heisenberg, a diferencia de Scar, a diferencia de casi cualquier villano en el que podamos pensar, Eren al final sí se sacrificó por algo mayor que él, solo que tomó la decisión que no era éticamente la correcta. Eren pudo convertirse en el héroe que siempre quiso ser, pudo demostrarle al mundo que él era el que necesitaban, que su viaje podía completarse, pero no era justo ni para él ni para el resto, pues ninguna decisión posible podría hacerse en el nombre de la justicia.
Pedirle justicia a un soldado es como multar a alguien en el Grand Prix de Indianápolis, y de esta forma entonces solo le quedaba decidir, sus amigos o él, y él simplemente no quiso ser un héroe a costa de sus seres más queridos. A retrospectiva, si lo pensamos, Eren fue el que más perdió en esta historia, porque inclusive aunque 80% de la población mundial haya muerto, esas almas le pesaban y le susurraban en cada momento lo mal que obró. Por un momento inclusive deseó que todo hubiera sido más fácil, justo como se lo mencionó a Armin, como si realmente algo pudiese cambiar, porque por más que eso estuviera molestándole por siempre, la decisión ya estaba tomada, y era la mejor para él. Es imposible ser un héroe en un mundo en el que estos no caben, y al final su legado es el que es. Para un puñado de personas, este joven se convirtió en el héroe que hizo lo imposible para salvarlos. Se masacró a sí mismo y a su entorno para que estos estuvieran bien, pero al mismo tiempo se convirtió en una figura que en el futuro se convertiría en un gobierno fascista, usando la guerra para liberar y no la libertad a la guerra, en un monstruo que siguió el tira y afloja del juego de la libertad y la guerra. Para unos es un villano, para otros es un héroe, pero sea cual sea el caso, lo único que tenemos claro es que en toda la historia fue el único que se atrevió a seguir dicho viaje. Fue el único valiente que aceptó ambas máscaras con tal de cumplir una promesa. Poético, pues a Eren no lo venció ni el bien ni el mal, sino que fue él mismo quien decidió morir. La única decisión que tomó él solo en su vida fue el perder la vida, y como esto ya estaba destinado a pasar, podemos decir que desde su nacimiento, Eren es libre. Así fue como Eren Yeager, el que alguna vez pudo ser héroe, llegó a lo más alto de su viaje, pero inevitablemente cayó en la verdad, en la tentación, en el pecado, en la penitencia, en la humanidad.